Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda. Es un gusto acompañarles y a ustedes queremos expresarles nuestra profunda gratitud porque han permitido que muchas personas, cientos y miles, posiblemente hayan tenido la oportunidad de conocer en un análisis especial el estudio de la escuela sabática. Gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa de hoy. Nuestro recorrido a través de las enseñanzas de Jesús nos ha llenado de mucha esperanza. Al analizar el tema, el amante Padre Celestial nos permitió saber que tenemos un Dios que nos ama con amor eterno. Y ese Dios de amor eterno nos envió a su Hijo. Así que en el tema del Hijo pudimos nosotros darnos cuenta que el Señor lo entregó todo para que un día podamos estar con Él. Pero Él se fue, regresó, no nos ha abandonado. Tenemos seguridad de su presencia. Y eso es el tema de esta semana, que es el tema favorito para Jesús y Él lo quiso compartir. Hoy hemos invitado al pastor Germán Alférez, que nos va a indicar en primera instancia, pastor, qué significa el tema el Espíritu Santo para usted. Para mí, el Espíritu Santo es la esencia misma del cristianismo, porque el Espíritu Santo es el que hace realidad lo que Cristo logró por nosotros en la cruz del Calvario. Hace en nosotros el milagro del nuevo nacimiento. De modo que aquello que dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el Espíritu Santo está precisamente ahí, como le dijo Jesús a Nicodemo. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Podemos empezar de nuevo, en hoja cero, cambiar nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, ser una nueva persona. Significa que es un tema que tenemos que dedicarle tiempo. Alguien decía Así que por qué es. no hablamos más de Él, pensamos más en Él, predicamos más de Él y oramos más. Pastor, ¿cómo podríamos dividir la lección de esta semana? Yo pienso que la manera como San Juan en los capítulos 14, 15 y 16 lo presenta sería la forma ideal. En este orden de ideas, en primer lugar hablaríamos acerca de la promesa del Espíritu Santo. Y pastor, esa promesa, entiendo, no depende de una sola época, es para toda época, ni a ninguna raza por especial, es para todos. Promesa. Una promesa. La segunda parte ya tendría que ver con la personalidad, el carácter, la naturaleza del Espíritu Santo. Y un la tema tercera, muy discutido, ¿no? Claro, sí. Y la tercera, la misión del Espíritu Santo. Magnífico. Entonces estaremos abordando promesa, personalidad y misión. Sí. Y estos temas necesitamos tenerlos muy claros en nuestra mente, aunque el tema del Espíritu Santo se dice que es un misterio grande, pero Dios ha revelado. ¿Qué ha revelado el Señor, pastor? Para entender mejor la obra del Espíritu Santo y cómo lo presentó Jesús, valdría la pena ver el marco que rodeó esa presentación. Lo vemos en San Juan capítulo 13. Allí Jesús estaba reunido con sus discípulos, participando de la última cena, y Jesús les expresa esas palabras tan sentidas: a donde yo voy, ustedes no me podrán seguir. Ella era la despedida, estaba a la sombra de la cruz. Pastor, y yo pienso que es un momento muy difícil para los discípulos. Tenía que haber algo especial para ellos ante esa circunstancia. Claro, Jesús vio su rostro reflejado la tristeza por la cercanía a la despedida, y de ahí que le dijo: no se turbe vuestro corazón. Entonces trató de alegrarlo diciéndole: voy a prepararles lugar para vosotros y volveré por ustedes. Pero la promesa de las mansiones tampoco los alegró. No nos alegraría, porque que a mí me digan, bueno, tengo un lugar, pero es que se está yendo la presencia del Señor. La presencia era lo más importante para ellos, antes que las mansiones. Qué bonito eso, ¿no? A veces ponemos primero las cosas, pero aquí ellos anhelaban más la presencia de Jesús. O sea que creó la necesidad y ahora sí el marco estaba listo para la presentación del Espíritu Santo.
¿qué iba a llenar ese vacío? ¿Qué iba a cambiar la tristeza en gozo? Entonces viene la promesa, como está registrada en San Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es interesante que en este versículo encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Noten, yo, ¿quién es el yo? El Padre. Jesús. Jesús. Rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Ahí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero hay que entender también que aquel que vendría como el sucesor de Jesús, el Consolador, es uno igual en naturaleza a Jesús y también al Padre. Entonces es interesante analizar esa palabra otro. Os dará otro Consolador. Entiendo, pastor, que cuando se habla de otro, hay dos palabras, ¿no? Eso. Que hay que diferenciar. ¿Cuáles son? En el idioma griego, la palabra que se usa aquí es alos, que quiere decir otro de la misma naturaleza, de la misma categoría, de la misma jerarquía. Es la palabra que se usa acá. Quiere decir que el Espíritu Santo es Dios con toda la plenitud, como no, al igual que Jesús. Si hubiera usado la palabra héteros, la otra palabra significaría otro de diferente clase o jerarquía. De paso, esa es la palabra heteros que se usa para usarla cuando se habla del matrimonio heterosexual, refiriéndose a un matrimonio de un hombre y una mujer, dos de diferente clase. Bueno, eso quiere decir que el griego aquí viene para ayudarnos muchísimo. Un poquito, sí. Pero no obstante, el resto de la Sagrada Escritura nos indica que es igual al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y también el griego nos ayuda para entender la otra palabra, consolador. Consolador. La palabra consolador está formada de dos términos, para y kletos. Para significa al lado de, y kletos, llamado. O sea, el Espíritu Santo es uno que ha sido llamado para estar al lado de nosotros. El consejero, el ayudador. Pastor, entonces comenzamos a sentir que no estamos solos. Hay alguien que está con nosotros. Hay alguien que está con nosotros. Así que algo que debemos tener en cuenta claramente es que Jesús es Dios en todo el sentido de la palabra. Pero hay un problema. En San Juan 14, 17 Jesús dijo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Como no lo ve el mundo, no lo percibe, como es fácil visualizar al Padre y al Hijo, entonces piensan que es algo misterioso, invisible, secreto, y lo conciben como un poder, como una energía. Pero encontramos evidencias que nos presentan que el Espíritu Santo, al igual que Jesús, es una persona. Veamos aquí, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 16, Jesús dice, y cuando Él venga, Él, una persona, convencerá. Tiene que ser una persona para convencer a otra, ¿cierto? Con capacidad de razonar. Luego el verso 13 dice, el Espíritu de verdad, Él os guiará. Más adelante dice, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es interesante esta parte. El Espíritu Santo conoce el futuro, sabe las cosas que han de venir, y esa es una característica de Dios, es una característica de Dios. Observen Isaías 46, el versículo 9 y 10. Voy a buscar ese texto, Isaías, el capítulo 46, verso 9 y 10. Correcto. Noten, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que yo quiero. El Espíritu Santo conoce el futuro. Conoce el futuro. El Padre y el Hijo. Por eso es que es tan importante orar
para que el Espíritu Santo dirija nuestra vida. Decirle, amigo Espíritu Santo, como tú conoces el futuro, muéstrame si me conviene este joven, esta señorita, este empleo. ¿Debo emprender este viaje? Porque Él conoce el futuro y Él está listo para conducirnos. Es nuestro abogado. La palabra Paráclitos quiere decir uno que ha sido puesto para ayudarnos. Excelente. Estamos encontrando que la Biblia es bastante clara en el tema del Espíritu Santo. Él tiene voluntad, Él decide, Él ayuda, guía, enseña. Sí. Tiene personalidad. Así es. Entonces, Pastor, ¿qué esperaría el Señor de nosotros ante eso? Es decir, ¿qué misión tiene el Espíritu Santo hacia nosotros en nuestra vida y qué se espera de nosotros? San Juan Bautista, allá en San Mateo, el capítulo 3, él dice que la misión principal del Salvador fue bautizarnos con el Espíritu Santo. Bautizarnos con el Espíritu Santo. Entonces, Juan presenta a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo, pero también como aquel que nos va a bautizar con el Espíritu Santo para regenerarnos completamente. Ahí vemos entonces el Calvario y el Pentecostés. Calvario, Pentecostés. ¿Qué relación hay, pastor? Si no habría habido Calvario, no habría habido Pentecostés. Desde luego. Claro, cierto, están supremamente relacionados. Y eso lo podemos ver en la figura de la peña de Oreb, allá en la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, cuando estaban presas de la sed, perdidos en el desierto, clamando y hasta murmurando por la situación. Entonces Dios le dice a Moisés, golpea la roca con la vara para que brote agua de ella. Y cuando Moisés lo hace, entonces fluye el agua y todo el pueblo bebe. Quizás estemos murmurando hoy en el desierto de la vida también ante tantas situaciones que nos parecen insoportables. Es posible, pero la roca ya fue golpeada. Cristo Jesús cargó nuestros pecados. Todo el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y ahora por su llaga brota el Espíritu Santo. Gracias a ese sacrificio, ahora el Espíritu Santo llega para saciar nuestra sed. Pastor, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, ese bautismo ¿cada cuánto? ¿Y por qué es tan esencial para nosotros? El bautismo del Espíritu Santo debe ser diario. Y es interesante que se hable del bautismo. La palabra de Dios habla del bautismo por inmersión, es decir, sumergir completamente una persona en el agua, completamente mojada. Eso significa que también el Espíritu Santo debe empaparnos, debemos sumergirnos en Él. Llenos del Espíritu Santo, del término llenos, sí, bíblico. Señor, llenos del Espíritu Santo, con toda la plenitud. Porque cuando viene el Espíritu Santo, produce en nosotros el querer y el hacer conforme a la voluntad de Dios. Amén. Una nueva manera de pensar, una nueva naturaleza, una nueva persona, un esposo más feliz, más amable, más cariñoso, un patrón que ya se baja de los zancos del orgullo y entonces se acerca al empleado, lo trata en mejores términos. ¿Cómo cambiaría la sociedad y nuestro mundo si el Espíritu Santo comenzara ahora a bautizarnos a cada uno? Pastor, entonces entendemos por qué se nos llama a pensar más, a hablar más, predicar más y orar más por el Espíritu Santo. Claro. El cambio que necesitamos, el crecimiento, el desarrollo espiritual, solo se logrará mediante ese poder del Espíritu Santo. Pastor, Claro. Ese tema es extraordinario. Sí. Gracias. Bueno, eso es así. Nosotros sabemos que allá en Babel, ¿se acuerda? Sí. La confusión de lenguas, porque vino como resultado de separarnos de Dios, vivir a nuestra manera. Pero en el Pentecostés vino el Espíritu Santo y los encontró a todos unidos. Si queremos paz, ahí está la solución. Amén. Ser bautizados con el Espíritu Santo. Gracias, pastor, por recordarnos que tenemos una promesa que no cambia, que es nuestra, que podemos reclamar, por saber que estamos acompañados permanentemente con la presencia del Señor a través del Espíritu Santo y que es nuestro privilegio abrir el corazón al Señor. Amén. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos también al pastor Alférez por haber compartido estas importantes enseñanzas de la Sagrada Escritura. Gracias, pastor. Dios le Muy bendiga, amable, pastor. gracias.
El tiempo avanza rápidamente, pero para nosotros ha sido muy grato tenerles. Cada semana estaremos aquí para repasar el tema de la escuela sabática en su programa Escudriñando las Escrituras. Gracias por compartirlo con otras personas que sin duda van a recibir una gran bendición. Hasta pronto.